Muy bien, seguimos conversando en esta noche de día miércoles. Vamos a hablar de noticias falsas. Quizás la situación actual de nuestro país es caldo de cultivo para la amplificación y viralización de estas informaciones que no chequeamos, que nos sorprenden, que leemos en un periódico, un video que vemos en la televisión y decimos, no, esto tengo que compartirlo. Hay algunos elementos que juegan ahí para que uno tenga esa avidez de compartir ese contenido, ¿no? Queremos hablar de las fake news, pero no con un centro que está preocupado del fact-checking, que hay muchos en el día de hoy, hemos conversado con algunos de ellos en este show justamente, sino que queremos verlo desde el punto de vista de la ciencia, de una persona que desde la biología computacional ha estado investigando en torno a la proliferación y a la viralización de las fake news. Vamos a ver el currículum de nuestro invitado del día de hoy. Él es doctor en biotecnología, director del Laboratorio Biología Computacional, Fundación Ciencia y Vida y también profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué les parece? Bueno, interesante currículum, es muy joven, ha hecho muchas cosas. Creo que se me quedaron cosas en el tintero, pero no hay tiempo. Señoras y señores, el señor Tomás Perea, que está en cadena nacional. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. A ver, espérate. Instituto de Neurociencia de la Católica de Valparaíso. No, de la Universidad de Valparaíso. Sí. Uy, importante. Ahí puede haber problema. Centro de Neurociencia de la Universidad Centro de Neurociencia. Y también la Fundación Ciencia y Vida. Fundación Ciencia y Vida, sí, esa es mi segunda casa. Esa es En realidad tu mi segunda primera casa, el Centro de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, es mi segunda casa. Tu segunda casa y viene una tercera, pero no vamos a hablar de eso. Todavía, no hay para qué. Por favor, tome Gracias. asiento. Tomás, miente que algo queda. Así parte una de las columnas que has escrito en el último tiempo a propósito de las fake news, las noticias falsas. Pero las personas que nos ven en este minuto dicen, ¿y cómo una persona con ese currículum que viene desde el mundo de la ciencia, ¿no? De la modelación computacional, de la matemática incluso, se relaciona con las fake news, algo que está en el mundo de lo humanista, aparentemente? Aparentemente. ¿No? A ver, cuéntame un poco, ¿por qué te empezó a interesar esto y cómo lo han estudiado en tu laboratorio? Sin entrar en la definición de lo que puede ser la biología computacional, lo que nosotros hacemos es construir programas de computación hechos con matemática avanzada, con harta física, para estudiar diversos fenómenos en la vida. Claro. ¿Ya? Y la vida tiene la gracia que está a múltiples escalas, cosas muy chiquititas que ocurren en el interior de una célula, ¿cierto? Donde almacenamos la información genética y qué sé yo, hasta cosas bien grandes, como por ejemplo, cómo las personas cambian su comportamiento cuando están expuestas a distintos tipos de información. Ajá. Y eso es lo que estamos estudiando en el laboratorio. Perfecto. Estudiamos, por ejemplo, cómo uno puede tratar de prevenir la dispersión, el contagio de una enfermedad, como por ejemplo el ébola, solamente entregando la información a la gente. Y tenemos una hipótesis de lo que llamamos la vacuna de información. Perfecto. Porque eso a través de un modelo matemático, ¿no? Sí, eso, sale de un modelo matemático, exactamente. Claro. Hay ciertas enfermedades contagiosas, por ejemplo el ébola y otras, que si tú informas apropiadamente a la gente, podrías incluso bajar el nivel de contagio de la enfermedad, tal que podrías combatirla sin necesidad de llegar a vacunar a todo el mundo, porque muchas veces, como el caso del ébola, no es posible desarrollar una vacuna. Entiendo que hicieron un ejercicio alguna vez como simulando un apocalipsis zombie, ¿no? Una suerte de enfermedad que convertía a las personas que la contraían en zombies, como en las películas. Así es, así es. Mis estudiantes dicen que ellos tienen el placer de haber publicado un paper en el cual aparecían zombies. Un paper, decimos nosotros, una claro, una investigación, claro. Exacto. Eso lo fue en el año 2010. Sí. Y lo que te cuento, esta idea del ébola, de cómo podemos evitar la dispersión del ébola entregando información apropiada a la gente, nace ahí. Porque lo que queríamos decir es, bueno, inventémonos una enfermedad, no somos expertos en enfermedades, somos expertos más bien en la parte de los modelos. Claro. Que podamos manipular en nuestros modelitos de computadores como un videojuego, básicamente lo que hacemos nosotros, muy parecido, usando un supercomputador, eso sí. Entonces contagiamos un país tipo Chile de la enfermedad tipo zombie, que se distribuye como el resfrío común, probamos distintas formas de distribuirla y tratamos de combatir la enfermedad. Y en ese minuto nos dimos cuenta que la forma en que se transmitía la enfermedad siempre era mucho más rápida que la forma en la cual se transmitía la información en nuestra simulación computacional. Perfecto. Y ahí nos dimos cuenta que había una posibilidad muy interesante de poder investigar cómo la información podía cambiar el comportamiento de las personas, y llegamos hoy día a tratar incluso tenemos la tesis de un estudiante que está haciendo su doctorado en justamente cómo las fake news alteran la dispersión de una enfermedad infecciosa. Es interesante porque, claro, justamente si la enfermedad se propaga más rápido que la información para prevenirla, es calcado, es comparativamente, digamos, proporcional
con lo que pasa con la fake news, que la falsa se propaga mucho más rápido, según lo que uno ha leído, ¿no?, que las verdaderas. Eso es cierto. Y eso es lo grave, lo complejo de la fake news. Hay una investigación que salió publicada en el año 2017, ¿ya?, en una revista muy famosa que se llama Science, sí, claro, en la cual se estudiaron la dispersión de fake news en Estados Unidos durante un periodo de 11 años a través de redes sociales, particularmente Twitter, que es donde hacen nada. Donde la información corre, claro. La noticia falsa. Y en ese estudio se determinó que una noticia falsa se esparce 100 veces más que una noticia verdadera. En promedio estamos hablando, algunas incluso 100 veces ser más. Así de dramático, con datos reales, ¿no? Aquí no hay nada. O sea, si una noticia verdadera llega a 1000 personas, una noticia falsa llega a 100.000. A 100.000, exactamente. Y no solo eso, sino que además lo hace en un cuarto del tiempo que le toma la noticia verdadera llegar hasta la persona 1000 de la red. En este caso, en un cuarto de tiempo llega a la persona 100.000, la noticia falsa. En un cuarto del tiempo. A ver, vamos a las características, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué nos genera esta avidez? ¿Qué es lo que nos conquista de una noticia falsa? ¿Cuáles son los elementos que la componen, digamos? Bueno, es una pregunta súper importante y quizás de las más importantes, porque si por detrás de todo este análisis lo que queremos es luchar contra la noticia falsa, claro, tenemos que entender cómo están construidas. Por supuesto. Entonces, se han hecho una serie de catálogos sobre la noticia falsa y una cuestión que es súper relevante es que primero apelan a la sorpresa. Te sorprenden. Yo veo en Twitter algo y me sorprende inmediatamente. Claro. Pero apelan a esa sorpresa desde la emoción. Y principalmente explotando dos emociones fundamentales que están arraigadas en lo más profundo de nuestro cerebro, lo que llamamos el sistema límbico, donde están todos los instintos, ¿no? Que son la rabia, o la ira y el miedo. Perfecto. Entonces, apelan a tu sorpresa, pero lo hacen desde la ira, lo hacen desde el miedo. ¿Qué pasa en esa situación? Yo veo una foto en Twitter o en Facebook o lo que sea, y me da rabia, me da ira, necesito hacer algo, me siento llamado desde lo más profundo a tratar de combatir esa injusticia que yo estoy viendo en la noticia falsa. Porque habitualmente son temas relacionados con la injusticia, particularmente lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces, como veo eso, necesito hacerme parte no del problema, sino de la solución. Entonces, en ese contexto digo, bueno, ¿qué hago? La reenvío a toda mi red, porque creo que en ese instante me estoy haciendo parte de la solución, cuando muchas veces, si la noticia es falsa, estoy, si no, amplificando el problema. Por supuesto, claro. Sin quererlo, ¿no? Sí, entonces, ese es un primer elemento que tiene que ver con ir a las emociones más bajas, si es que se quiere, ¿no? Más intrínsecas del ser humano. O sea, nunca tienen que ver las noticias falsas con cosas como luminosas, positivas, en general. Eso fuera, ¿no? En general apelan a estas emociones profundas, de la ira, del miedo, porque son las que más, de alguna manera, hacen eco en lo profundo nuestro y te llevan a esa emoción que te pone en el plano de necesito hacer algo. Claro. Y ese algo es retuitear o reenviar la información. Ya, eso es una cosa. ¿Qué más las componen? Claro. ¿Qué otro elemento, digamos, vive en las noticias falsas? Desde el punto de vista de la noticia falsa, esa es su composición esencial. Perfecto. Apelan a la emoción. Listo. Pero hay que entender ahora cómo se mueven estas noticias falsas. Exacto. ¿Sí? Hasta antes del auge de las redes sociales, los habríamos llamado rumores. Claro. La manera antigua. La manera antigua, exactamente. Claro. Pero con el auge de las redes sociales ahora lo llamamos noticias falsas. Y esto es porque las redes sociales son el territorio fértil para crear estas noticias y también para esparcirlo. ¿Y por qué eso ocurre? Basta que cualquiera de nosotros, los televidentes, se metan a sus redes sociales y nos vamos a dar cuenta que seguimos en general solo a gente que piensa como nosotros. Claro. Vemos un tweet o un post en Facebook que no nos gustó porque va en contra de lo que yo opino y lo elimino. Fuera. Lo dejo de seguir. O bloqueado porque no está de acuerdo con lo que tú dices. Exactamente. Entonces, eso va produciendo algo que los investigadores llamamos la cámara de eco digital. ¿Cierto? Yo tengo una contraparte digital de mi vida que es en la red, está en la red. Claro. Y ahí yo solo sigo personas que piensan como yo. Y lo único que yo escucho de vuelta es básicamente lo que yo digo. Entonces, fantástico. Entonces eso nos lleva a un tercer elemento súper relevante, que es lo que llamamos el sesgo de confirmación. Si ahora estoy metido en esta cámara de eco, todo el mundo opina como yo, entonces ahora lo que yo hago es decir, entonces estoy en lo correcto. Claro. Todo el mundo opina como yo. Si lo dice todo el mundo, debe ser verdad. El sesgo de confirmación. Claro. Aparte uno tiene la falsa, digamos, la falsa sensación o la falsa certeza de que el mundo piensa así como yo veo mis redes. Claro, porque mi red es todo. Claro. Particularmente los más jóvenes. Y ese es otro elemento súper relevante que nos debería llevar a tratar de entender desde ese punto lo que está pasando en las calles. Las manifestaciones por las reivindicaciones sociales, que enhorabuena las necesitamos como país porque van a construir un Chile mejor, con mayor oportunidad y mayor equidad para todos, están comandadas principalmente por los jóvenes.
Es cierto que hemos visto abuelitos, hemos visto niños, hemos visto todas las edades, pero son principalmente los jóvenes. Esos jóvenes que viven en estas cámaras de eco, que tienen este sesgo de confirmación, porque todo el mundo lo dice, que además este sesgo, cuando ellos van a buscar alguna otra fuente de información, suelen buscar fuentes de información que confirman lo que ellos creen. Claro. Entonces se informan principalmente a través de las redes sociales. Entonces se sitúa en una situación muy compleja. Estamos en nuestras cámaras de eco, tenemos el sesgo de confirmación y solo los jóvenes se informan por las redes sociales, no se informan por los medios tradicionales. Claro. Entonces lo único que les llega a ellos es la información que se mueve en las redes sociales, donde ya sabemos que las noticias falsas se mueven mucho más rápido que las noticias verdaderas y le llegan a más gente. Hace algún tiempo atrás, al principio de la era moderna, diría yo, fue el ejercicio de Orson Welles, el de La Guerra de los Mundos, digamos, lo que se podría catalogar como la primera gran fake news, digamos, este experimento, ¿no? Sí. que hizo Welles a través de la radio, en donde simuló la llegada de los alienígenas a diversas zonas de los Estados Unidos. Claro. ¿Qué elemento, no sé si recuerdas alguno en particular, que pueda haber sido como un punto de partida o un ejemplo bien claro a nivel más global, ¿no?, de una noticia falsa? Quizás lo de Cambridge Analytics, que pasó hace no mucho tiempo con las elecciones en Estados Unidos, ¿podría ser una o hay otra que a lo mejor te salte así de manera inmediata? Lo de Cambridge Analytics marcó un antes y un después, porque fue la primera vez que de manera sistemática, financiada por un poder político, en este caso los republicanos, Trump, ¿cierto?, por detrás de ello, financian a una empresa que se dedica a utilizar las redes sociales para generar noticias falsas, entre otras cosas, muchas noticias falsas, que lo que hicieron fue cambiar la intención de voto. Así es. Nadie esperaba de verdad, ni siquiera el mismo Trump probablemente, esperaba que la votación lo iba a favorecer. Que funcionara de esa manera. Que funcionara de esa manera. Pero eso te habla de la relevancia de las redes sociales, particularmente incluso en un segmento que ya ni siquiera son los jóvenes, son los votantes norteamericanos en ese caso. Entonces, Cambridge Analytica marca un antes y un después, ¿no? Pero podemos ir atrás incluso a Watergate, ¿no? Watergate al final es un caso que derrumba a un presidente, que es el presidente Nixon, y que es descubierto por periodistas. Sí, dos periodistas, claro. Y en ese caso lo que tenemos ahí es una conspiración de todo el gobierno norteamericano, pujando por Nixon, pujando para que esta información no saliera a la luz pública. Y cuando sale a la luz pública viene todo un contexto gubernamental para tratar de invalidar a los periodistas que habían descubierto y que habían hecho las excusas, ¿no? Entonces, incluso podríamos ir más atrás. El faraón Ramsés tiene pintaba unos cuadros en los cuales iba a las guerras contra los hititas, perdía la guerra, era un desastre, pero llegaba a su pirámide o digamos a sus templos y pintaba unos cuadros magníficos de lo bien que le había ido en la guerra. Perfecto, ¿no? Otra gran fake news. De ahí en adelante, sí, de ahí en adelante, ¿no? Claro. Entonces, si en este es un fenómeno que estamos viendo hoy día, que tiene su culmen en las redes sociales, es algo que es tan viejo como el hilo negro. Claro. Miente que algo queda. Es una frase muy antigua que Goebbels, el infame ministro de propaganda nazi, lo hizo de otra manera, pero básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos convertir una mentira en verdad solo por el hecho de repetirlo sistemáticamente y difundirlo en la gente? ¿Qué es lo que dice Goebbels, justamente? ¿Qué es lo que dice Goebbels? Quizás esto no es ámbito de tu competencia, Tomás, pero te lo tengo que preguntar también a propósito del momento en que vivimos, ¿no? ¿Por qué una situación como la que está viviendo Chile, si bien la fake news es algo cotidiano a propósito del fenómeno de las redes, ¿no? ¿Por qué en este momento, con estados de excepción constitucional en algún minuto, con la calle huyendo, digamos, enfrentamientos con carabineros, etcétera, se convierte, creo yo, por la cantidad de noticias falsas que vemos y de centros que están trabajando especialmente hoy para desactivar esas fake news, es tan fértil el terreno para que se propaguen estas noticias falsas? ¿Tiene que ver con que estamos más en el teléfono? ¿Tiene que ver con nuestras formas de consumo de la información? ¿Por qué tenemos la impresión de estar viviendo hoy, en estas 3 semanas, como una explosión de las noticias falsas? Bueno, algo de lo que tú dices tienes razón, ¿no? Lo primero es nuestra vida diaria. Probablemente si le hiciéramos una encuesta a los televidentes o a todas las personas que nos están viendo por distintas plataformas, la mayoría de nosotros lo primero que hacemos al despertarnos es tomar nuestro teléfono. Completamente. Porque apagamos la alarma, pero ya tenemos el teléfono en la mano, apagamos la alarma, entonces, bueno, revisamos las redes sociales. Y miramos una cosita, nos lo podemos llevar al baño. Por supuesto, tal cual. Etcétera. Entonces, el mundo digital está presente, está omnipresente en nuestra vida diaria de una manera que es tan sutil que ni siquiera lo notamos. Claro. Ya no nos extraña que tengamos aparatos digitales en nuestros bolsillos. Ya no nos hacemos ni la pregunta. Ni siquiera nos hacemos la pregunta. Es obvio. El 66% de las personas del mundo, y esto es una estadística real, el 66% de las personas del mundo tiene
un dispositivo digital en su bolsillo y la mayoría son con cámara y está conectado a Internet. Claro. Si lo llevamos a Chile, estamos hablando cerca del 85% de las personas tiene un dispositivo digital en su bolsillo que además puede filmar cualquier cosa. Claro. Entonces es un primer elemento súper relevante. El segundo elemento tiene que ver con, y el primero, dado que todo el mundo tiene potencialmente una cámara en un bolsillo, todos somos periodistas. Bueno, claro, ¿Sí? hoy en día cualquier persona saca la cuestión y hace... Claro, se está grabando y se registra mucho. Muchísimo, muchísimo. De hecho, los periodistas han acuñado a ustedes este término que llaman casa noticias. Claro. La persona común y corriente que está frente a una situación noticiosa, la graba y la envía, ¿no? Claro. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, y que inevitablemente es obvio, tiene que ver con la ira de la gente. Hemos construido un sistema ultracapitalista, neoliberal, el mejor ejemplo de Friedman. Si Friedman hubiera buscado un lugar para hacer este experimento, seguramente habría sido Chile después del golpe militar, en los años de la dictadura, ¿no? Entonces, ese modelo terriblemente individualista, nos ha llevado a construir una sociedad en la cual hay mucha ira y hay mucha rabia. Basta que vayamos y tomemos nuestro auto y alguien se te va a meter. La viveza del chileno, esa cosa que de alguna manera nosotros creemos que es característica nuestra, a juicio de muchas personas, tiene que ver con la ira y con la rabia que tenemos adentro. Entonces, esta sociedad que está llena de rabia, que se manifiesta de múltiples maneras, llega un momento en que sencillamente explota. Explotó ahora, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Sí, claro. Exactamente eso tiene que ver con esta ira contenida, ¿no? Tomás, ¿cómo contribuyen a todo esto, a la masificación? Dices las redes sociales, ¿no? Sí. Pero las particularidades de cada una, por ejemplo, las características del algoritmo de Facebook, por ejemplo, o cómo funciona Twitter. ¿Qué elementos de ahí contribuyen a que la noticia falsa se expanda o que la satisfacción para el que malamente, a sabiendas que es una noticia falsa, la echa a correr, digamos, crece, ¿no? Claro. ¿Por qué las personas que distribuyen esto dicen, qué maravilla, esto lo voy a expandir porque aquí va a correr, pero como reguero de pólvora? Claro. ¿Hay algo en el funcionamiento de estas redes que favorece la amplificación, digamos, hasta el hartazgo de estas noticias? Sí, hay una cosa relevante que tienen que ver las redes en general, las sociales, no solamente las sociales de conocernos físicamente, sino también las digitales de mejor manera, que es, por la estructura que tienen, si uno pudiera hacer un dibujito en la pizarra, tendría una forma de una red, ¿cierto? Pero hay una propiedad matemática que no vale la pena explicar, pero sí lo relevante es que si yo quisiera enviarle un mensaje a cualquier persona de la red mundial, estamos hablando, el mensaje tiene que dar en promedio 5 saltos. Perfecto. En las redes sociales, en la física, eran como 6 los saltos, pero en las redes digitales es 5 e incluso menos. Ajá. Es decir, estamos tan ultra conectados que cualquier mensaje que circule en la red, en la medida en que haya posibilidades de conectarse entre las distintas personas, tiene que dar solamente 5 saltos o 6 saltos para llegar al total de las personas. ¿Por qué? Porque imagina que estamos los dos conectados, yo te envío un mensaje, yo se lo envío a toda mi red, tú eres parte de mi red, tú se lo envías a toda tu red, hay un montón de gente que es parte de la red, y esa gente se la envía a otra persona y otra persona, y eso crece, llamamos exponencialmente. Exponencialmente, claro. Y entonces en solo 5 retuiteos, sencillamente llegó a todo el mundo. Entonces es una primera cosa relevante, pero que tiene que ver con la estructura de la red, no necesariamente con la parte matemática o algorítmica que tienen las redes sociales, ¿no? Lo otro que es súper relevante es que Facebook particularmente te conoce de una manera tan íntima que yo creo que ni nosotros mismos nos conocemos tan bien como Facebook. Es realmente impresionante, ¿no? Con lo cual habla también de la relevancia que tienen las redes sociales o de lo peligroso. Y la locurita del like y toda esa estupidez también que juega aquí. Entonces te conocen tan bien que en ese conocimiento, la información que te presentan es aquella información que tiene que ver con tu naturaleza más íntima. Claro. Nuevamente con tu cámara de eco, ¿no? ¿Qué te hace sentido? Claro. ¿Qué te hace sentido? Entonces yo veo algo que me hace sentido y voy y me apropio de esa información y quiero nuevamente ahora tratar de resolver, tratar de aportar algo desde el retuiteo, desde el reenvío de la información. Son tan conscientes estas empresas que incluso están cambiando la forma en que están presentando la publicidad o los Twitter sugeridos o las sugerencias para seguir a distintas personas, porque se están dando cuenta que lo que están logrando es polarizar el mundo cada vez más. Claro. Porque en la medida que tenemos estas cámaras de eco, vamos rompiendo los puentes de comunicación con la gente que no piensa como nosotros. Tomás, en general, el propagador de noticias falsas, que potencialmente somos todos, ¿no? Sí. ¿Es generalmente inconsciente de que está amplificando una noticia falsa o es consciente? Preguntado de otra manera, ¿qué tantas organizaciones, entidades o personas asociadas de alguna manera hay por ahí
que a sabiendas que una información es falsa, la amplifican para conseguir ciertas cosas o ciertos fines. Sí. Votos, por ejemplo. Por ejemplo, entre otras cosas. No sabemos, yo no conozco ninguna estadística de quién está más representado que el otro. Claro. Lo que sí sabemos es que existen distintas fuentes de cómo se generan las noticias falsas. La primera es la equivocación. Claro. Yo tengo mi celular en el bolsillo, me creo un cazanoticias, veo un evento en la calle y lo empiezo a filmar. Claro. Y justo lo empecé a filmar después del evento, del momento en que gatilló todo esto. Perfecto. Claro. Entonces mi interpretación de lo que estoy viendo es errónea. Claro. Y por lo tanto mi interpretación es la que yo al enviar este video a mis redes sociales o esta foto es la que yo voy a poner por delante. Ha pasado un montón por estos días. Pero por estos días en particular, un montón. A propósito de las manifestaciones Sí, sí. Una emblemática. La primera semana vemos a una patrulla de carabineros cargando televisores. Sí, claro. Los carabineros están revisando los televisores. Saqueando. Están saqueando. Claro. No, lo que ellos estaban haciendo era llevarse la evidencia al juzgado de garantía local y después salió la foto, ¿no? Que es parte de sus ocupaciones. Que es parte de sus ocupaciones. Entonces, vemos exactamente que muchas de las noticias falsas tienen que ver con metidas de pata, claro. con equivocación. O con registros parciales. Registros parciales, que tienen que ver con... No, es imposible estar en todas por supuesto. Desde el principio. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es súper... Y esto sí que es grave, querámoslo o no, es la propaganda. Ahora, yo persona, pertenezco a una red social, pertenezco a una tendencia política cualquiera que sea esta, tengo una cámara de eco, todas las personas que yo sigo piensan como yo y por lo tanto se reafirma mi sentimiento de que estoy en lo correcto. Y como estoy en lo correcto y sé que todo el mundo está equivocado, entonces voy a tratar de imponer mi forma de ver las cosas. De alguna manera también soy un desadaptado social porque no permito la diversidad de opiniones. Claro. Y quiero imponerle mi opinión a todo el mundo. Claro. Y en ese caso lo que hago es que tomo el mismo video, lo corto en el momento correcto, le meto After Effects o le meto alguna cosa digital que finalmente me permite proponer una idea, justificar que efectivamente yo estoy en lo correcto a través de una imagen, de un video o de tomar fotos de distintos lugares, ponerle algún texto, reflotar cosas que pasaron hace 15, 10 años o lo que sea, o de otros países, y ponerla adelante como una forma de que mi propaganda llegue a la gente de una manera lo más apropiada posible. Claro. Esa es la segunda fuente de producción de noticias falsas. Y hay una tercera. Y hay una tercera, que tiene que ver con, lamentablemente, el dinero. Hay gente que gana dinero produciendo noticias falsas. ¿Por qué? Porque atraen clics, atraen tráfico a sus sitios web. Claro. En el caso de la elección de Trump fue esto súper emblemático. La noticia más comentada, más cliqueada fue una foto donde estaba el Papa dándole la mano a Trump y decía el Papa apoya a Trump para la elección presidencial de Estados Unidos. Fue la noticia más cliqueada de la elección presidencial. Y eso la gente le hacía clic y lo llevaba a un sitio web que está alojado en un servidor en algo así como en Macedonia, en Europa. Y estas empresas ganaron cientos de miles de dólares solo por publicidad. Perfecto. Entonces, inevitablemente también hay un negocio por detrás de la noticia falsa. Claro. Perfecto. Tomás, te quiero dar las gracias por la conversación del día de hoy. Muy interesante hablar de las fake news desde tu perspectiva. Sí, mientras te entrego el libro, ¿hay alguna forma de evitar todo esto? O sea, si algo te gusta mucho, ¿sospecha? Bueno, qué bueno que lo preguntas porque... Si algo te seduce de manera así casi... Si nos quedamos solo en el análisis, estamos viendo solamente la mitad del vaso. Claro, ¿no? Claro. Bueno, también ha circulado mucho por las mismas redes, y esto no es algo que solo sepamos los científicos, es algo que todo el mundo de alguna manera llama. Lo primero es que si veo una noticia, sobre todo aquellas que me despiertan emoción, tengo que decir, oye, esto me está despertando una emoción súper fuerte, tengo que tratar de validarla de alguna forma. Claro. Buscar fuente externa. Es súper difícil, porque estamos metidos en nuestras cámaras de eco, porque tenemos nuestro sesgo de confirmación, vamos a ir a buscar solo aquello que confirma lo que yo creo, pero hay que ser capaz de romper eso. Yo me esfuerzo en mi Twitter, en mi Facebook, a seguir la gente que no opina como yo. Perfecto. Es casi medio morbo. Claro. Seguir al más de izquierda, al más de derecha, masoquista incluso. Claro. Y es terrible, pero eso me evita a mí construir mi sesgo de confirmación. Estar siempre en tu confort intelectual. Entonces, cuando yo no recibo una noticia, veo que me apela a la emoción, busco fuentes externas y esas fuentes externas me dicen que efectivamente esto es una noticia que es verdadera, ya en ese caso yo tengo la posibilidad de retuitearlo. Pero si no tengo una fuente externa, si no conozco la fuente de primera mano, si yo no soy el que está generando la noticia, tengo que hacerme a un lado porque si lo que hago es dispersar una noticia falsa, vamos a construir una sociedad cada vez más polarizada. Basta salir a las calles, basta ver las redes sociales, estamos polarizándonos como sociedad y estamos rompiendo los puentes que nos van a permitir establecer el diálogo tan necesario para construir el Chile que todos queremos. Tomás Pérez, te quiero dar las gracias por la conversación del día de hoy, muy interesante. Ya saben evitar los dedos rápidos, send,
La emoción, no, espérese un poquito, busque una fuente, métase por otro lado para ver si encuentra de qué lugar viene, cuál es la cantera de esa información, ¿no? Gentileza de Penguin Random House, Jaime Bailey, pecho frío, es para ti, para que lo disfrutes. Que te vaya muy bien y muchas gracias por estar acá. Cualquier investigación rimbombante que nos seduzca, que estés haciendo en el laboratorio y eso, es tu casa. Acá apoyamos la ciencia acá hace mucho rato. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Tomás. Comenzamos a despedir el show del día de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí, por sus mensajes, por su buena onda. Mañana a las 21:30 horas tenemos más conversación a través de las pantallas de Vía X. Que estén muy bien, particularmente por estos días. Cuídense para que nos volvamos a ver y a escuchar el día de mañana. Suerte. Chao.